Señor Bodero, muy buenos días y bienvenido a la mañana 24 horas. Ustedes han hecho un análisis bastante detallado de esta medida tomada por el gobierno. Quisiera hablar primero de la parte jurídica. En este momento había una medida cautelar que supuestamente impedía que a partir de hoy se pongan en práctica las nuevas tarifas de energía eléctrica. Sin embargo, el CONELEC hace caso omiso de esa decisión, de esa resolución, y a partir de hoy entraron en vigencia las nuevas tarifas. ¿Qué principios se estaría violando ahí o cuántos principios se estarían violando ahí? Buenos días y muchas gracias por la gentileza y la invitación. En primer lugar, no cabe o dudo mucho que quepa hablar de que la medida va a entrar en vigencia el día de hoy. La medida está suspendida por orden de un juez constitucional que emitió esa resolución provisional, por supuesto, de carácter provisional, dentro del ámbito de una acción de protección. El artículo, si me permite leer, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala claramente: el incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales constitucionales. El artículo 22 de la misma ley, en su artículo primero, señala: en caso en que el incumplimiento provoque daños, la misma jueza o juez sentenciará en un incidente de daños y perjuicios mediante un procedimiento sumario por este hecho y contra la persona responsable, particular o pública, y su cuantía será cobrada mediante apremio real. El segundo inciso habla de la posibilidad de destitución de la autoridad que ha hecho caso omiso, usando el término que usted utilizó, de aquella medida cautelar. Insisto, no solamente sentencia, sino medida cautelar. Por lo tanto, me parece inaudito y no veo cómo aquello pueda suceder. Es decir, que entre en vigencia algo que está, por mandato de un juez constitucional, suspendido a día de hoy. Eso no es posible. Lo que ha dicho el CONELEC es que no se puede aplicar una medida cautelar a una medida que no está en vigencia. Pero ustedes también hicieron ese análisis jurídico. Esa medida cautelar va no solamente contra medidas tomadas, sino contra las que se quieran o se quieran tomar y se quieran también así violar algunos derechos de la ciudadanía, ¿correcto? En efecto, tiene usted toda la razón y sobre todo tiene toda la lógica del mundo que así sea. Es decir, si lo importante aquí es la protección de un derecho de orden constitucional, recordemos que dentro del catálogo de derechos que son parte del patrimonio que tiene una persona, los derechos constitucionales son los derechos de mayor jerarquía, de mayor entidad. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión, son derechos de categoría constitucional. No guarda ninguna lógica, ningún sentido que esos derechos, ese catálogo de derechos sea primero violado para luego poder interponer algún tipo de acción que los proteja y eventualmente los remedie, cuando en muchos de los casos ese remedio ya no se va a poder dar. Es todo lo contrario y la ley claramente lo manifiesta. También aquí tengo los artículos pertinentes, refieren claramente, realidad meridiana, a la posibilidad de amenaza de una violación de un derecho. Es decir, lo que ha manifestado, si es que así fue, algún funcionario del CONELEC o estuvo muy mal asesorado, pues o sencillamente es la intención de interponer de hacer entrar en vigencia esta medida pues sin ninguna lógica jurídica. Si ya va a venir el incremento, la planilla próxima con incremento, ¿qué debemos hacer los ciudadanos atendiendo esta medida cautelar que está en este momento en vigencia? Bueno, como repito, no veo, le soy franco, no veo cómo la autoridad pública en un estado de derechos y pueda violentar de esa forma tan grosera la Constitución. Prácticamente estaríamos hablando ya no de un Estado de Derecho, sino de un Estado no sabría cómo denominarlo, realmente en el cual impere la voluntad de un grupo de personas y obviamente no apegada a la ley, es decir, no al imperio de la ley, que es lo que debe ser mandatorio. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? La autoridad ha manifestado, sí señor, la autoridad ha manifestado que a partir de hoy entra en vigencia la nueva tarifa y que las planillas a final de este mes de consumo vendrán con ese incremento. Entonces mi pregunta es, si es que la autoridad desafía toda acción legal que se haya puesto en este momento, simplemente no quiere respetarla y aplica su decisión, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? En primer lugar, como le leía en una norma hace unos momentos, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional manifiesta claramente que ante el evento de un incumplimiento de una medida cautelar, no solamente referido a una sentencia,
se puede en el cuaderno separado. El cuaderno separado implica es el mismo juez en un trámite sumario, es decir, muy expedito, establecerá la cuantía de los daños y perjuicios que aquella omisión de la autoridad pública, en este caso, ha generado por el incumplimiento. Entonces, imagínese usted, y por cierto, en materia constitucional las resoluciones no solamente son interpartes, es decir, entre aquella persona, ciudadano que ha interpuesto la medida y la autoridad pública que en este caso la ha dictado. El efecto de una medida cautelar o de una sentencia eventualmente entre un proceso de esa naturaleza no es necesariamente únicamente entre estas partes que son las que están litigando. Existe lo que se llama efecto intercommunis, es decir, todas aquellas personas que se encuentren en un mismo estado, una misma situación que aquella que ha accionado la medida cautelar o la acción de protección, en este caso con medida cautelar, también se beneficia de sus efectos. ¿A cuál es el punto a donde voy? Si es que la violación o la omisión del cumplimiento de la medida cautelar da por efecto la vigencia en efecto contra derecho de la medida de incremento de tarifa, todos los ciudadanos que nos veamos en ese estado de violación se nos aplica el efecto intercommunis y de acuerdo a la ley pudiéramos reclamar daños y perjuicios a cada uno de los miembros del directorio que hubiesen aprobado y por la fuerza, porque no cabe otro término, sería una medida de hecho, imponer este tipo de medida. Imagínese usted la cuantía de todas las reclamaciones de los ciudadanos que nos hemos visto afectados. Y segundo, también la destitución de los jueces, de los funcionarios públicos que han hecho eso. Ahora, se ha presentado esto no como un incremento de tarifa, es una eliminación de subsidio a quienes más consumen. Tomado en cuenta desde ese punto de vista, pues no habría un incremento de tarifa y no habría la necesidad de haber puesto esa medida cautelar. Bueno, eso yo creo que no resiste tampoco mayor análisis, eso no es verdad. Existen muchos argumentos que pueden contradecir aquello. En primer lugar, si usted hace un análisis técnico de lo que implica el subsidio a día de hoy, porque no está en vigencia, yo manifiesto eso, no está en vigencia el nuevo pliego tarifario, a día de hoy el costo de la energía eléctrica hacia el consumidor final, el precio de venta es de 8 centavos y pico de dólar. El costo de generación más transmisión más distribución, que es el que debiera de cobrársele al consumidor final sin el subsidio, incrementaría en unos 2 centavos más. Yo no soy un técnico, soy experto en la materia, pero tengo entendido que ese sería el valor real de la energía del país. Eso sin subsidio. Otra cosa es, señor Nostroza, que se pretenda endosar a esa tarifa ineficiencias o pérdidas negras, robos de electricidad, que es básicamente de lo que estamos hablando, a la tarifa, cosa que está prohibida tanto por la Constitución como por las leyes ecuatorianas. Es decir, una cosa es hablar de un subsidio, otra cosa es trasladar al consumidor o a toda la ciudadanía, o peor aún, a un segmento de la ciudadanía. Eso sería discriminatorio, por cierto, porque otra cosa es el concepto de solidaridad, sería trasladar costos de ineficiencia o pérdidas negras a ese sector específico. Eso está absolutamente prohibido por la Constitución y las leyes. Sí, tenemos el artículo 40 de la ley orgánica. Quisiera avanzar en un segundito en ese punto, pero quisiera que me aclare algo. A ver, ¿cuánto cuesta cada kilovatio hora que se produce aquí en el Ecuador? ¿Cuál es el costo real de un kilovatio hora? Bueno, el costo es variable, según nuestro sistema. Ecuador ha tenido una serie de sistemas, marginalista, el último, luego la Asamblea Constituyente dio un paso atrás y tenemos un nuevo modelo de mercado. Pero la generación de energía hidroeléctrica es de las más baratas, está por alrededor de 1 centavo por kilovatio hora. De ahí siguen una serie de diferentes tipos de energías, pueden ser térmicas, pueden ser eólicas, que son obviamente Pero en promedio, ¿cuánto cuesta producir 1 kilovatio hora aquí en el Ecuador, con todas las ineficiencias y todo lo que tenemos? Está alrededor de los 8 centavos. 8 centavos. Sí. Pero a ver, ahí va algo que me parece que es importante aclarar. A las personas que consumen más de 500 kilovatios ya no se les va a cobrar los 8 centavos que cuesta 1 kilovatio aquí, que es el costo 100% del kilovatio, 8 centavos en promedio, pongámosle 10. A las personas que consumen más de 500 kilovatios se le va a cobrar en Quito 11,85, en Guayaquil, es decir, en toda la región, en todo el país 11,85. O sea, es decir, nos cobran más de lo que realmente cuesta el kilovatio. No se trata de una eliminación de subsidio. Y ni se diga, los que consumen más de 750 kilovatios van a pagar 16 centavos por cada kilovatio, cuando cuesta 8 a 10. Es decir, no es que están cobrándoles el subsidio, están cobrándoles el subsidio
y adicional al subsidio. Ahí es donde ustedes argumentan que no es una eliminación de subsidio, es un incremento de tarifa. En efecto, de hecho, señorita Inostroza, en Guayaquil, actualmente, insisto, actualmente porque no está en vigencia ese nuevo supuesto pliego tarifario, Guayaquil subsidia porque tiene un costo de su energía de 9.30, no de 8 y pico, que es lo que actualmente está en vigencia. Es decir, que empezando por el principio, discúlpenme el término, Guayaquil ya subsidia, una parte, un sector ya subsidia a otros a día de hoy. Es decir, eso es un efecto real. Respecto a lo que usted manifiesta, le insisto, sí, es correcto. Una cosa es eliminar un subsidio eventualmente, y podemos hablar ya del subsidio a los combustibles fósiles con los cuales se hace termogeneración, por ejemplo. Estaríamos en otra discusión. Pero lo que está sucediendo a día de hoy es que se pretende endosar a un grupo de consumidores las ineficiencias del sector, que no son propias de este gobierno, por supuesto, son problemas que se han venido sumando a lo largo del tiempo, pero la ineficiencia, las pérdidas negras, robos, no pueden bajo ningún concepto ser trasladadas al consumidor. Quiero, insisto, disculpen por ser ¿A cuánto asume ese monto de las pérdidas negras que son, es decir, no se cobra a consumidores que se roban la energía? La autoridad no tiene la capacidad de ir a cobrar a esas personas. En algunas ocasiones no tiene la capacidad, porque el robo de energía es la vista y paciencia de todo el mundo. En otras ocasiones no le da la gana de ir a cobrar porque son pobres, o sea, es decir, se mezclan una serie de elementos que no tienen nada que ver con la justicia del servicio. Esas personas deberían recibir el servicio y quizás sí deberían recibir un servicio más subsidiado por el gobierno, pero no es que se les debe dejar robar ampliamente. Dejar robar es algo que no debería permitirse aquí en el país. Pero ¿a cuándo ascienden esas pérdidas negras por todas estas ineficiencias de la autoridad, del CONELEC? Bueno, existen diferentes cálculos. Yo no me atrevería a darle una cifra exacta porque, créame, existen varias, he escuchado, he indagado, sí, existen demasiadas variables respecto a ese tema, pero sé que son algunas decenas de millones de dólares, es decir, no estamos hablando de poco dinero, ¿no? Quiero también aclarar, existen distribuidoras que sí son eficientes, distribuidoras que manejan bien tanto la generación como la distribución, y parte del problema técnico es ese, es decir, se está cargando a un grupo de consumidores no la ineficiencia del sistema en general también, porque existen, insisto, procesos de tanto de generación, transmisión como distribución que son eficientes dentro de todo este sistema, pero hay sectores en los cuales no, y sin embargo por esos sectores en los cuales existe procesos no tan eficientes, un grupo, insisto, reducido, que tampoco tan reducido como se ha pretendido decir, tampoco un poquito más amplio, serán los que van a terminar pagando estas ineficiencias. Y repito una vez más, aquello está prohibido. En derecho las tarifas se asimilan a tasas e implican una contraprestación inmediata entre el servicio que se presta, su costo, y lo que se le cobra al consumidor. Usted no puede en un concepto de tarifa justificar un incremento que no obedezca a un costo real, más por supuesto costos administrativos y de otra naturaleza, más no utilidad. Recordemos que esto es un servicio público, no se trata, y más aún con la Constitución que actualmente está en vigencia, no puede usted a través de una tarifa generar imposiciones que más parecen exacciones, es decir, tributos en los cuales usted pues no tiene que exigir una contraprestación inmediata. Discúlpeme, un ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta usted no puede decir que no está de acuerdo con que sea 35 para las personas naturales como es el día de hoy, o 24, 23 y 22 como será en las personas jurídicas, porque el simple hecho de que no cree que hay suficientes servicios públicos en el país. Usted no puede decir eso. Sí lo puede hacer respecto de una tarifa, porque la tarifa tiene que tener una relación inmediata con su costo, obviamente, de la prestación de ese servicio. Y además que no se puede incrementar la tarifa cuando quieran. Hay las empresas eléctricas, el CONELEC solamente puede subir la tarifa una vez al año, y eso es hasta junio de cada año, y esa tarifa debe entrar en vigencia en enero del siguiente año. Aquí estarían subiendo, digamos, incrementando la tarifa, y debería haber un proceso y aplicarse a partir de enero del próximo año y no del 1 de julio de este año. Le agradezco muchísimo por su participación en este programa, dejarnos a conocer su punto de vista. Estaremos muy atentos de lo que suceda, sobre todo por parte de la autoridad, de si realmente va a poner en vigencia esta medida y nos va a reflejar ese valor a final de mes.